Ya. Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Vamos a comenzar el mensaje de este domingo por la mañana. Enviamos un saludo, nos da mucho gusto nuevamente poder llegar a sus casas por este medio. Y vamos a hacer una oración. Acompáñenme a orar, por favor. Padre Celestial, en esta mañana ponemos en tus manos este tiempo, este mensaje, esta palabra que tú tienes para nosotros, que tú has dado a mi vida y que tú quieres llevar a cada uno de tus hijos, Señor. Que tu palabra, Señor, que tu palabra toque nuestros corazones, nos cambie, nos transforme, nos edifique, nos exhorte. Ponemos en tus manos este tiempo, ponemos en tus manos esta palabra. Pido por mis hermanos que abran su corazón, que tu palabra, Señor, entre en sus corazones y produzca un cambio en sus vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a comenzar este mensaje y para ello vamos a ir a la escritura en Éxodo capítulo 33, versículo 13. Así que vamos a ir a las escrituras. Acompáñenme en su Biblia a Éxodo capítulo 33 en el versículo 13. El título para este mensaje se llama Una relación desinteresada. Una relación desinteresada. Y vamos a comenzar leyendo este pasaje, esta escritura en esta mañana. Dice la palabra: ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, para que te conozca y halle gracia en tus ojos, y mira que esta gente es pueblo tuyo. Amén. Vamos a comenzar este mensaje. Moisés está hablando con Dios. Moisés está dirigiendo una oración, un ruego ante Dios después de lo sucedido en el capítulo 32 de Éxodo. Bueno, lo que pasa en Éxodo 32 lo puedes leer después en casa. Pues es el relato de cómo el pueblo de Dios se rebeló contra él en idolatría. Moisés subió al monte, estaba en la presencia de Dios, y mientras esto sucedía, el pueblo se impacientó. Y bueno, lo que hizo fue pedirle a Aarón que hiciera un becerro de oro, y para ello trajeron todo el oro que el pueblo pudo reunir, lo juntaron, y Aarón hizo un becerro de oro y le adoraron. Y bueno, pues eso fue una ofensa muy grande, un pecado muy grande delante de Dios. Y bueno, pues Dios le dice a Moisés: ¿sabes qué? La consecuencia de esa desobediencia es que Moisés su presencia, la presencia de Dios, no estaría ya más con el pueblo. Viene pues un juicio de parte de Dios. La consecuencia pues es: Dios dijo que no seguiría con ellos a la tierra prometida, y para evitar destruirlos en el camino por sus acciones que continuamente provocaban la ira de Dios. Así que bueno, pues fue una consecuencia. Desde que el pueblo de Israel sale de Egipto, iban las cosas, digamos, bien, pero aquí es un problema muy grande, es una ofensa muy grande ante Dios, y vienen las consecuencias. Sabemos que toda consecuencia pues trae todo acto de desobediencia pues trae una consecuencia delante de Dios. Y pues Dios estaba muy enojado con su pueblo por lo que habían hecho, porque Dios los había sacado de Egipto, les había hecho cruzar el mar y los había cuidado, protegido. Y pues ¿qué recibe Dios de parte de su pueblo? Pues esta ofensa tan grande como esta idolatría a un becerro. Y pues algo que podemos ver es que aunque el pueblo de Dios había salido de Egipto, Egipto no había salido del corazón de los israelitas, y tenían en su mente y en su corazón todo lo que vieron, todo lo que aprendieron por muchos años en el tiempo de la esclavitud. Pues ellos aprendieron la idolatría, y ellos fue lo que hicieron. Aarón también cayó ante la presión del pueblo. Aarón también pecó al hacer este ídolo, y cuando Dios muchas veces les había dicho que él no quería nada, no quería nada que tuviera que ver con idolatría. Y bueno, pues viene el juicio, viene la reprensión de parte de Dios. Y pues ¿qué es lo que Dios decide hacer? Pues no continuar más con el pueblo.
Y es aquí donde nos ubicamos en la escritura que acabamos de leer. Moisés habla con Dios en respuesta a este anuncio. Vamos a leer desde el versículo 33, versículo 1 nuevamente. Dice, 33:1, versículo 1, dice, Jehová dijo a Moisés, anda, sube de aquí, tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, a la tierra de la cual juré a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo, a tu descendencia la daré. Versículo 2, y yo enviaré delante de ti el ángel, y echaré fuera al cananeo, y al amorreo, al eteo, al fereceo, al heveo, y al jebuseo, a la tierra que fluye leche y miel, pero yo no subiré en medio de ti, porque eres pueblo de dura cerviz, no sea que te consuma en el camino. Y oyendo el pueblo esta mala noticia, vistieron de luto, y ninguno se puso sus atavíos. Bueno, aquí vemos en el versículo 13, lo que en Éxodo 33:13, vemos que ante tal respuesta de Dios, ante el pueblo, Moisés está oyendo la respuesta de Dios, y ante tal situación, una situación completamente mala para el pueblo, pues Moisés es cuando hace esta oración y le dice, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca y halle gracia en tus ojos, y mira que esta gente es pueblo tuyo. Esa es la oración, ese es el clamor, ese es el ruego que Moisés está haciendo delante de Dios después de lo sucedido, después del acto de idolatría, después de ese acto de rebeldía, de ese acto de necedad en el corazón del pueblo de Israel. Pues es el ruego que ahora Moisés está levantando ante Dios. Y bueno, tenemos que saber algo, que cuando nosotros caminamos con Dios, su presencia aleja el pecado de nosotros. Y cuando entramos en una práctica del pecado, ese pecado nos aleja de Dios. Entonces eso es lo que estaba pasando en el pueblo de Israel. La práctica de la idolatría estaba alejando a Dios de sus vidas. Estaba Dios alejándose, estaba Dios tomando una distancia en relación a su pueblo por esta práctica de pecado, por este pecado que el pueblo había cometido delante de Dios. Y bueno, y esto es así siempre. Esta es la historia en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento y hasta el día de hoy. Cada que nosotros caminamos con Dios, la presencia de Dios aleja el pecado de nuestras vidas. Y cuando nosotros estamos practicando algún tipo de pecado, ese pecado siempre nos alejará de Dios. Siempre va a pasar esto. Así que, bueno, pues viene un distanciamiento. Después del incidente del becerro de oro, viene un distanciamiento entre Dios y el pueblo. Dios decidió distanciarse del pueblo de Israel. Y bueno, pues eso lo aprendemos hoy en día en nuestras vidas. Eso lo aprendemos para nuestra vida el día de hoy. Cada que nosotros practicamos algún pecado, va a venir siempre un distanciamiento de Dios. Y en la medida que nosotros caminamos con Dios, cuando su presencia está en nuestras vidas, pues todo pecado se aleja de nuestras vidas. Eso es lo que pasó con el pueblo, eso es lo que pasa hoy con nosotros. Así que nosotros tenemos que guardar nuestra vida, nuestro caminar, de no tener un distanciamiento, que Dios no se distancie de nosotros a causa de nuestro pecado, de nuestra necedad, de nuestra rebeldía. Y bueno, Dios decidió distanciarse del pueblo de Israel. La primera consecuencia que vemos en esta mañana, la primera gran enseñanza que nosotros aprendemos en esta mañana, es que Dios se distanció de su pueblo. Y vamos a ver varias escrituras, porque Dios siempre que hablaba de su pueblo se refería a mi pueblo, mis hijos. Pero vamos a ver cómo las cosas cambiaron. Esta es la primera consecuencia que vive el pueblo de Israel a causa de esa desobediencia y de esa rebeldía. Vamos a ir a Éxodo 32 en el versículo 34, porque cambia las palabras que Dios está utilizando en su referencia hacia su propio pueblo. Vamos a verlo en Éxodo 32, 34. Nos dice la escritura así: ve pues ahora, lleva a este pueblo. Aquí Dios le está diciendo a Moisés: ve pues ahora, lleva a este pueblo a donde te he dicho, he aquí mi ángel irá delante de ti, pero en el día del castigo yo castigaré en ellos su pecado. Vemos aquí esta parte: lleva a este pueblo.
Ya no se está refiriendo Dios como mi pueblo, sino notamos las palabras de distanciamiento de Dios hacia su pueblo. Cuando dice, lleva a este pueblo, ya no está diciendo Dios, es mi pueblo, a mis hijos, sino está diciendo, lleva a este pueblo. Y lo vemos también en Éxodo capítulo 33, en el versículo 1. Ahí podemos notar en estos versículos cómo Dios está distante, cómo Dios, ese pecado ha hecho que Dios tome distancia con su pueblo. Y sabemos que siempre el pecado nos va a distanciar de Dios. Dice el versículo 1, Jehová dijo a Moisés, anda, sube de aquí, y dice, tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, tú y el pueblo. No está diciendo mi pueblo, sino está diciendo tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto. Y vamos a seguir leyendo en el versículo 2. Y yo enviaré delante de ti el ángel y echaré fuera al cananeo, al amorreo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo, versículo 3, a la tierra que fluye leche y miel, pero yo no subiré en medio de ti, porque eres pueblo de dura cerviz, no sea que te consuma en el camino. Bueno, aquí podemos ver ese distanciamiento. En el versículo 12 también, vamos a observar cómo es claro el distanciamiento que Dios está tomando en relación a su pueblo. Y dijo Moisés a Jehová, mira, tú me dices a mí, saca a este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices, yo te he conocido por tu nombre y has hallado también gracia en mis ojos. Amén. Dice, saca, ¿dónde estamos? Saca este pueblo, ¿verdad? Moisés te está diciéndole a Dios, tú me estás diciendo, saca a este pueblo. Ya no hay una relación de cercanía, ya no hay una relación de propiedad, ya no hay una relación íntima entre Dios y el pueblo. Dios ha decidido apartarse, Dios ha decidido distanciarse. No los ha abandonado, pero sí ha decidido distanciarse. Y yo creo que eso muchas veces pasa en nuestras vidas. Esta es una enseñanza que hoy Dios quiere traer a nuestras vidas. Muchas veces cuando nosotros fallamos delante de Dios, cuando nosotros practicamos algún pecado, cuando estamos en rebeldía, en necedad, cuando sabemos que estamos haciendo algo que a Dios no le agrada, muchas veces Dios no nos abandona, Dios no nos deja a nuestra suerte, pero Dios toma un distanciamiento. Es lo que Dios ha decidido hacer con su pueblo. Dice, yo no los voy a dejar, yo voy a cumplir mi promesa de llevarlos a la tierra prometida, pero mi presencia no estará con ustedes. Voy a enviar un ángel que va a acompañarlos. Y Moisés se da cuenta, y se da cuenta de la gravedad de las consecuencias de las consecuencias que estaban llegando, que el pueblo iba a vivir a causa de no tener la presencia de Dios continuamente. Y por eso Moisés clama y le dice, Señor, si he hallado gracia delante de ti, que tu presencia vaya con nosotros, porque, oh hermano, muchas veces Dios no nos ha abandonado, Dios no se ha olvidado de nosotros, pero hay una distancia, Dios se ha alejado de nosotros. Y sí, Dios nos guarda, Dios nos protege, Dios tiene misericordia, pero no es lo mismo que su presencia esté con nosotros, vaya con nosotros, a que pues en su misericordia, en su amor, Dios nos guarda y Dios nos protege. Así que pues esa es la primera consecuencia que podemos ver en este pasaje, en este hecho que está en la palabra del Señor. Dios dejó de llamarlos mi pueblo. Qué consecuencia tan grande. Dios dejó de llamarlos mi pueblo. Y yo creo que eso es hoy en día. Muchas veces Dios ha dejado de llamarnos su pueblo y nos sostiene por su misericordia, por su gracia, pero muchas veces Dios ha tomado un distanciamiento con nosotros de forma personal, a veces con alguna iglesia en específico y muchas veces con su propio pueblo. Dios toma distancia al ser, como dice la Escritura, como lo acabamos de leer, un pueblo de dura cerviz, un pueblo necio, un pueblo rebelde, un pueblo desobediente. Y algo que miramos vamos a ir al versículo 1, en este
en lo que estamos viendo, Moisés no está buscando una bendición. Él quería al que bendice. Aquí en estos versículos podemos ver que lo que Moisés buscaba no era una bendición. Él quería aquel que da la bendición. Y podemos decir, la bendición es buena, pero la búsqueda del que bendice es mejor. Podemos decir, Moisés no quería lo bueno, Moisés quería lo mejor. No quería un ángel que le ayudara, buscaba la guía directa de parte de Dios. No quería simplemente que Dios enviara órdenes, deseaba conocer el pensamiento detrás de esos planes. Moisés quería una comunión constante. Y de esto nosotros podemos decir, muchos hijos desean tiempo con Dios, pero durante ese tiempo de intimidad suelen buscar más sus bendiciones que a Dios mismo. Cualquier discípulo se hubiera conformado perfectamente bien con la compañía de un ángel, porque lo que vemos aquí es que Dios les dice, versículo 2, dice, a tu descendencia daré, yo enviaré delante de ti el ángel y echaré fuera al cananeo. O sea, Dios sostiene su promesa. Dios sostiene que iba a expulsar a las naciones que estaban en la tierra que Dios le había prometido a su pueblo. Y tal vez cualquier cristiano de hoy en día diremos, bueno, pues mientras Dios me solucione el problema, mientras Dios me ayude, aunque no tenga una comunión cercana, aunque no tenga una comunión directa con Él. Si Dios solucionara nuestros problemas, tal vez nunca llegaríamos a tener una relación íntima con Él, porque eso pasa constantemente, eso pasa regularmente. Oramos mientras está el problema, buscamos a Dios mientras está la necesidad, pero en cuanto Dios responde, en cuanto Dios nos ayuda, nos comenzamos a alejar y a apartar de Él, porque lo que estamos buscando en primer lugar es que Dios nos ayude, que Dios supla la necesidad, que Dios resuelve el problema, pero no estamos buscando una relación íntima con Dios. La mayoría de los hijos de Dios se conformarían con tener los problemas resueltos sin experimentar jamás su presencia manifiesta. Tal vez otros, en lugar de Moisés, si Dios nos dijera, mira, no te preocupes, mi ángel va a ir con ustedes y yo voy a cumplir mi palabra, tal vez muchos diríamos, bueno, pues eso es lo que mientras no falte alimento en mi casa, mientras Dios supla mi necesidad, mientras Dios me ayude, mientras Dios resuelva esta situación, bueno, pues está bien. Pero vemos aquí que a Moisés no le interesaba, no estaba interesado en la bendición que Dios le podía dar. Y es por eso que el título de este mensaje se llama Una relación desinteresada, porque Moisés no estaba buscando la bendición. Moisés estaba buscando a Dios mismo en su vida, estaba buscando la presencia de Dios en su vida, y eso hay una evidencia de que Moisés no buscaba nada fuera de la presencia de Dios, y lo podemos ver en Éxodo 33:12 nuevamente, porque Moisés dice, si en verdad he hallado gracia ante tus ojos. Éxodo 33:12 nos dice lo siguiente, y dijo Moisés a Jehová, mira, tú me dices a mí, saca este pueblo, y no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices, yo te he conocido por tu nombre y has hallado también gracia en mis ojos. Versículo 13. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca y halle gracia en tus ojos, y mira que esta gente es pueblo tuyo. Vemos aquí el corazón de Moisés en este versículo. Si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino. ¿Qué es lo que está pidiendo Moisés? ¿En qué se está enfocando Moisés? Moisés pudo haber dicho lo siguiente, mira, Señor, si he hallado gracia en tus ojos, que no trabaje mucho, que no me canse mucho, que lleguemos pronto a la tierra prometida. Muchas cosas pudo haber dicho Moisés, como tal vez nosotros, si hubiéramos estado en esa situación, bueno, muchas veces si Dios nos dijera que hemos hallado gracia delante de sus ojos, tal vez diríamos, bueno, Dios, si he hallado gracia en tus ojos, pues que
que mi trabajo sea mejor, que mi salario sea mejor, que mis hijos cambien, que mi esposa cambie, que mi esposo cambie, que mi situación económica cambie, que esto se resuelva, que ya no tenga que trabajar tanto para ganar el sustento. Tal vez muchos no hubiéramos dicho las palabras que Moisés está hablando, pero Moisés está diciendo, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino. Es una oración completamente desinteresada. Moisés está teniendo una relación desinteresada con Dios. No vemos aquí algún interés de parte de Moisés. No vemos ningún interés. Y es por eso que este mensaje se llama así, una relación desinteresada. Porque eso es lo que debemos de buscar, una relación desinteresada. Que primeramente busquemos a Dios. Y ahorita lo vamos a estar viendo más en estos puntos que tengo por delante. Pero eso es lo que nosotros tenemos que buscar, una relación desinteresada, no basada en lo que Dios me pueda dar, sino en Él. Y vamos a ver que cuando nosotros nos enfocamos en una relación y en una comunión personal con Él, muchas cosas suceden en nuestras vidas. Moisés solo quería de Dios su presencia. Cuando leemos, te he conocido por tu nombre, esto nos habla que Dios le amaba de una forma especial, que Dios le amaba de una forma diferente de como amaba a los demás, porque había hallado gracia en los ojos de Dios. Moisés no solo le pide a Dios que le muestre sus caminos, sino le ruega que le haga conocer sus caminos. Y esta es la oración de Moisés. Esta es la oración de un hombre que está interesado en conocer a Dios y que no está enfocado en que Dios le resuelva los problemas, en que Dios le dé, en que Dios haga, sino es la relación de un hombre que está enfocado en conocer a Dios. Fíjese qué oración hace Moisés. Moisés le dice, no le pide que le muestre sus caminos solamente, sino que le ruega que le haga conocer sus caminos. Hazme conocer tus caminos. Es la oración de Moisés. Y esto implica, el conocer los caminos de Dios implica que Dios tiene que revelarnos esos caminos o nunca seremos capaces de verlos por nosotros mismos. Si Dios no nos muestra esos caminos, nosotros no podemos verlos por nosotros mismos. Dios tiene que mostrarnos, y para que Dios nos muestre esos caminos tenemos que estar tiempo con Dios, tenemos que estar tiempo en comunión con Dios. Y otra cosa que implica que Dios le mostrara sus caminos es que Dios tiene que orquestar, Dios tiene que preparar circunstancias en nuestra vida que nos obliguen a ir en su dirección, o estaremos transitando por el camino equivocado. Cuando nosotros le decimos, Dios, muéstrame tus caminos, le estamos diciendo a Dios, Dios, pon las circunstancias en mi vida de tal manera que yo no me pierda andando por caminos equivocados. Y es lo que Dios hace. Dios permite circunstancias, situaciones en nuestra vida para reorientarnos a ir por el camino correcto, no ir por el camino equivocado. Isaías 55:8 nos dice, los caminos del Señor no son los nuestros. Y Moisés lo sabía. Por eso Moisés se está centrando en decirle a Dios, muéstrame tus caminos, quiero saber por dónde andar, quiero saber por dónde transitar. Eso es lo que Moisés quería. Moisés tenía el deseo de entrar a la tierra prometida, pero más que eso, más que ver la promesa de Dios cumplida en su vida y con el pueblo, lo que más anhelaba Moisés era conocer los caminos del Señor. Jesús nos aseguró que las cosas materiales nos serían añadidas. Vamos a Mateo 6:33. Mateo 6:33. Porque aquí, cuando los discípulos le piden al Señor Jesucristo, enséñanos a orar, vamos a ver qué es lo más importante. Así como Moisés entendió que era lo más importante en la relación con Dios, y lo importante era conocer sus caminos, no pedir, sino conocer los caminos. También el Señor Jesucristo, cuando los discípulos le piden, enséñanos a orar, lo podemos ver en este pasaje de Mateo 6:33, donde dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Qué cosas? Pues que Dios supla necesidades de alimento, de vestido,
de una casa, ¿verdad? Todas las necesidades, dice la palabra, dice, todo lo demás será añadido, todo lo demás vendrá, pero lo más importante es busquen primeramente el reino de Dios, conozcan sus caminos. Podríamos decir que este versículo tiene que ver con lo que Moisés está orando, porque aquí el Señor Jesucristo le está diciendo a sus discípulos, miren, lo más importante es que busquen, que conozcan el reino de Dios, que conozcan su camino, que conozcan a su Rey, que conozcan sus mandamientos, que conozcan sus ordenanzas y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Toda petición, ¿verdad? Toda necesidad será añadida. Es el énfasis que el Señor Jesucristo está haciendo, que lo demás sería añadido. Es el reino de Dios y su justicia lo que debe construir el centro de nuestras vidas. Es el reino de Dios lo que debe construir el centro de nuestras vidas. Y podemos ver que Moisés tenía una sed continua. Moisés siempre quería más de Dios. Moisés siempre estaba enfocado en conocer más de Dios. ¿Por qué lo digo? Porque bueno, él tuvo una experiencia de Dios en la zarza ardiente. Moisés vio lo que pasó con cada plaga que sucedió en Egipto. Moisés estuvo 40 días en la cima del monte Sinaí. Moisés tenía comunión cara a cara con Dios. Moisés vio cómo el mar se abrió. Es decir, Moisés, podríamos decir, ¿quién ha tenido una experiencia como las experiencias que Moisés tuvo con Dios hoy en día? Yo creo que nadie. Pero aún así, Moisés quería más y más de Dios siempre en sus vidas. Es decir, Moisés tenía una sed insaciable. Si tuviéramos más deseos de conocerlo, quizás tendríamos menos problemas en nuestra vida diaria, porque Dios abriría nuestros caminos. Vamos a Jeremías capítulo 9, en el versículo 23. Esta escritura ya la hemos revisado antes, la hemos revisado anteriormente, y es una escritura que también nos centra en lo más importante, en lo que debe de ser más importante en nuestras vidas. Y dice la palabra, así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría. Es decir, lo más importante no es ser sabio, dice, ni en su valentía, ni ser valiente, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Versículo 24, mas alábese en esto el que se hubiera de alabar, en entenderme y conocerme. Pongamos atención aquí, dice, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme. Esto es lo más importante, entender y conocer los caminos de Dios, entender y conocer a Dios en nuestras vidas. Es más importante, por eso Mateo 6:33 nos dice, buscar primeramente el reino de Dios y todo lo demás vendrá por añadidura. Es decir, Dios sabe de qué, el Señor mismo nos lo dijo, el Padre sabe de qué tienen necesidad, no se afanen, porque si Dios alimenta a las aves, si Dios viste a los lirios del campo, dice, Dios tendrá cuidado de ustedes. Pero lo más importante en su vida no debe de ser enfocarse en sus necesidades, en lo que les hace falta, en lo que quieren, sino lo más importante, nos dice Jeremías, es que conozcan a Dios. Dice, lo más importante en sus vidas es entender y conocer a Dios. Eso es lo más importante en nuestras vidas, y eso nos lleva a la siguiente conclusión. El deseo número 1 de Dios para sus hijos es que lleguemos a conocerlo más. Y en la medida que nosotros conocemos más a Dios, es la forma de garantizar que el carácter de Cristo se está formando en nosotros, y es la mejor forma de vivir la vida de plenitud que Cristo compró para sus redimidos, lo cual vemos en Juan 10:10, cuando dice que tendremos una vida y una vida en abundancia. ¿Cómo
tener esa vida en abundancia conociendo, entendiendo y conociendo a Dios. Y eso Moisés lo sabía, eso Moisés lo había entendido en su corazón, que lo más importante no era entrar a la tierra prometida, que lo más importante no era estar en la tierra donde fluye leche y miel, sino que lo más importante era conocer los caminos de Dios, entender los caminos de Dios. Eso es lo que Moisés entendía, y que hoy Dios quiere que nosotros entendamos y conozcamos también. Estamos tan enfocados en nosotros. Podemos ver aquí que el clamor de Dios, la oración de Moisés ante Dios era una oración diocéntrica, enfocada en Dios, porque hoy en día nosotros estamos muy enfocados en nosotros. Nuestras oraciones son centradas en nosotros. Nuestro tiempo con Dios está centrado en mis necesidades, en cómo me siento, en cómo estoy. Pero lo que Moisés nos está enseñando en esta mañana es que él estaba enfocado en lo que Dios quería, en la voluntad de Dios, en el conocimiento de sus caminos. Y esto nos lleva a decir que necesitamos aprender a ver en la oración un ejercicio para experimentar intimidad con Dios y crecimiento espiritual, más que en un ejercicio de buscar beneficios. Eso es importante. Necesitamos aprender que la oración es un ejercicio para experimentar una intimidad con Dios y un crecimiento espiritual, más que en un ejercicio de buscar beneficios, y que nosotros regularmente lo hacemos al revés. Primero buscamos los beneficios y después, si se puede, si da tiempo, queremos una intimidad con Dios y un crecimiento. Es decir, estamos muy enfocados en los beneficios y estamos poco interesados en la comunión con Dios y en nuestro crecimiento espiritual. Así que cuando Moisés pide que le muestre sus caminos, está pidiendo que le mostrara su voluntad. Cuando Moisés le dice a Dios, muéstrame tus caminos, lo que está pidiendo es muéstrame tu voluntad. Y eso también está en Mateo capítulo 6, en el versículo 9, en la oración, cuando Dios le está enseñando a sus discípulos, cuando el Señor Jesús le está enseñando a sus discípulos cómo orar. Y este famoso Padre Nuestro tiene mucha enseñanza, tiene mucha importancia en nuestras vidas, porque lo que vemos en Mateo 6:9 va a decir lo siguiente: vosotros pues oraréis así, ustedes oren así, está diciendo el Señor Jesús a sus discípulos: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, es decir, que tu reino sea en mi vida, que tus caminos estén en mi vida, y dice, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Hágase tu voluntad. Así que lo más importante en nuestras vidas, en nuestro caminar, es conocer los caminos de Dios. ¿Para qué? Para hacer su voluntad. Es como está el Señor Jesús enseñándoles a sus hijos cómo orar. No les está diciendo, antes que todo, pídanle a Dios por sus necesidades. Eso viene después y se cumple la palabra que acabamos de revisar. Primero busquen el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Puedes leer después este pasaje completo, pero podemos ver que lo primero es: venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Eso es lo que Dios quiere que entendamos, que comprendamos. Yo sé que ahorita son tiempos de necesidad, son tiempos difíciles, tiempos de incertidumbre, pero lo más importante en estos días, en este tiempo y después de que pase esta situación, lo más importante es siempre entender, conocer los caminos de Dios. Y en la medida que nosotros entendemos y transitamos y cumplimos con la voluntad de Dios en nuestras vidas, todo lo demás vendrá por añadidura. Antes de hacer peticiones por necesidades personales, nos debemos de enfocar en la búsqueda de la voluntad de Dios. Eso es lo que debemos de hacer, enfocarnos en la voluntad de Dios en nuestras vidas. Y tenemos que decir que las dificultades son la voluntad de Dios para formar el carácter de Cristo en nosotros. Muchas veces la voluntad de Dios no es agradable a nosotros, no es entendible, pero Dios permite situaciones en nuestra vida para
formar ese carácter. Hemos estado hablando en estos días mucho de eso, de lo que Dios quiere en nuestras vidas es formar el carácter de Cristo en nosotros. Así que el resultado de andar en los caminos de Dios también será nuestro descanso. El resultado de andar en los caminos de Dios será nuestro descanso. Muchas veces el cansancio emocional y espiritual que nosotros tenemos no es el producto de luchas espirituales, como se enseña hoy. Muchas veces decimos, ay, es que estoy cansado de la lucha, es que he estado batallando espiritualmente, pero muchas veces el cansancio que hay en nuestra vida no es el resultado de luchas espirituales, que sí las hay, pero muchas veces no es ese el motivo por el que estamos cansados espiritualmente, sino es el resultado de no andar en sus caminos. No andar en los caminos de Dios nos cansa, nos va a cansar emocionalmente y espiritualmente. Muchas veces el resultado del cansancio es andar en la carne y no en el espíritu. Eso nos va a cansar. Cuando nosotros andamos en los deseos de nuestra carne y no en los deseos del espíritu, eso nos va a cansar. Cuando nosotros hacemos más de las cosas que Dios nos ha ordenado, también nos va a cansar. Muchas veces Dios no nos pide que hagamos esto o aquello y lo hacemos. Y le damos prioridad a otras cosas que Dios no nos manda hacer. Y eso definitivamente va a traer un cansancio a nuestras vidas. Y encaminar sin la presencia de Dios traerá un gran cansancio en nuestras vidas. Moisés lo sabía y Moisés lo entendía. Era el único que estaba entendiendo las consecuencias de que Dios no caminara, de que la presencia de Dios no estuviera en su pueblo. Y